Bienvenidos amigos de Empalco. Hoy tenemos una nueva entrevista con don Guillermo Parvex. Brevemente, él es licenciado y posgraduado en comunicaciones, miembro de la Academia de Historia Militar, miembro también de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Se ha especializado en obras de crónica histórica, como por ejemplo el exitoso Veterano de Tres Guerras, 1978, el año que marchamos a la guerra, y ya la última obra de este tipo, la tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, por supuesto, entre otras obras. Pero también ha incursionado en esta última época en la novela histórica, ¿m? Una trilogía que versa sobre la ocupación chilena del territorio mapuche. Una primera novela llamada Frontera Sur, una segunda, Invasión del Gulumapu, y la tercera, que tengo aquí, Asalto Final, la conquista del Gulumapu. Don Guillermo, muy buenos días, muy agradecido de tenerlo acá en el palco. Eh, Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Va a ser seguramente una conversación bastante agradable sabiendo tus condiciones de historiador. Muchas gracias. Bueno, lo primero, le quiero dar la palabra de que nos hable de este libro, Asalto Final, pero además de esta novela, pero también de lo que es la trilogía en general. ¿M? ¿De qué trata? ¿Dónde surge? A ver, la trilogía, que bien dijiste comienza con Frontera Sur, eh, fue pensada inicialmente en ser una obra en sí, eh, pero considerando el gran cúmulo de información que fui recopilando en los archivos, en todos los, digamos, los elementos primarios que fui encontrando, se decidió hacer una trilogía, porque en un comienzo era solamente contar la excelente relación que existía entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno en los albores de nuestra independencia. Una buena convivencia que se venía extendiendo por más de un siglo en la etapa final de la colonia española. Claro. Y fueron tantas las sorpresas con que me encontré que se decidió con la editorial hacer una trilogía que pudiera abarcar, digamos, la época completa de todo el desarrollo desde estas buenas relaciones Ujú, hasta la invasión al Gulumapu, ujú, distorsionada comunicacionalmente a través de la historia por los periodistas, por los historiadores, por la gente, por los políticos, y que se llamó pacificación de la Araucanía. ujú. ¿Eh? La Araucanía no estaba en rebeldía antes de su invasión. Por lo tanto, la pacificación no fue una obra en sí, sino que fue una invasión. Correcto. Y de ahí nace, digamos, la necesidad de contar esta historia. Ahora, en esto tuvo un rol muy importante, no inmediatamente antes de escribir, sino que de muchos años atrás, eh, una muy buena relación que mantengo con un amigo que sabe mucho de esto, yo creo que uno de los que más sabe, que es Pedro Cayuqueo. Ujú. Con él conversamos largas horas sobre el tema este del Gulumapu y él me animaba a escribir sobre esto. Ok, Así nace esta trilogía. no, perfecto. Ahora, eh, pienso yo que usted le había surgido esta inquietud de salir un poco de la crónica histórica e incursionar en lo que es realmente tal una novela histórica. Eh, y la pregunta sería, ¿por qué escribir sobre este tema, teniendo en consideración que usted ha manejado y ha estudiado la vía republicana chilena, varios procesos históricos, ya sea en el siglo XIX, siglo XX? ¿Por qué en este tema específico, en este proceso histórico específico, y no en otro? Tú te refieres a por qué la novela histórica. Claro, ¿por qué trató esto como novela histórica y no Sí. quizás por otra crónica? Ujú. Mira, el paso mío de la crónica a la novela histórica fue muy pensado y muy dudado, por mí. Realmente fue una insinuación
que se me fue haciendo a través de meses por la editorial para la cual yo trabajo, Ujú. que pensaban que yo tenía ciertas dotes para incursionar en la novela. Yo no me atreví a incursionar porque nunca lo había hecho. Pero cuando llegó el momento de este libro, pensé que el género de la novela histórica me iba a ayudar mucho en el sentido de poder relatar de mejor forma, introduciendo un personaje ficticio, porque el resto todos son personajes históricos que se mueven en las fechas reales, en los lugares reales y con hechos reales, pero que ese personaje le diera las emociones necesarias, diera las descripciones indispensables para que el lector se situara en el lugar. Eh, Quedé demasiado contento con esta incursión porque me sentí finalmente muy cómodo y creo que el resultado de la obra también ha sido bueno para los lectores, que entienden perfectamente que lo mío es una novela histórica y no una historia novelada, que es muy distinto. Claro. La historia novelada, tú puedes poner los hechos como a ti te acomoden, como quieras. La novela histórica no, la novela histórica es realmente una historia con un personaje de ficción que la va relatando o va haciendo partícipe. Y como esto resultó bueno para el lector y para el autor, seguí con los otros dos libros, con la saga, en el mismo género y ocupando a los mismos personajes o su descendiente, considerando que había pasado mucho, mucho tiempo. Claro. Pero finalmente yo creo que la novela histórica eh, se quedó en mí, salvo algo muy puntual que sea de crónica, que no lo he pensado, creo que este género lo voy a adoptar definitivamente. Ok. Em, Después de haber estudiado, como ya lo planteó, y tener acceso y el estudio de mucha información sobre todo este proceso histórico que se da en la segunda mitad del siglo XIX, eh, a- por cuestiones de la historia misma, quizás quedó algo afuera, alguna anécdota, algún acontecimiento importante que quizás también puede dar pie a otra investigación, no sé, algo que quizás no pudo, no entró en estas novelas, pero que quizás sería bueno contarlo sobre el tema mismo. Mira, creo que englobé todo aquello que pude recopilar, pero si hay algo que a mí me apasionó, que está tratado en mi trilogía, pero que por sus características da para mucho. Es un tema que ha sido tocado por muchos autores, pero no por eso deja de ser apasionante. Es el reino de la Araucanía de Odile Lantoine, ¿ah? Ok. Este francés eh, medio trastornado, según muchos historiadores, cuya casa real sigue en funcionamiento, ¿no es cierto? Y también la relación con los mapuches, que yo la esbozo en mi trilogía, pero me gustaría algún día profundizarla, que muchos críticos chilenos de la época trataban de inocentones y y de poco inteligente a los mapuches por aceptar este rey. Cuando la verdad existen cartas, porque no nos olvidemos que los mapuches, los caciques, se carteaban entre ellos, tenían, muchos escribían y otros tenían sus escribanos, Ujú. y la verdad es que ellos nunca le creyeron a este francés loco, pero sí lo usaron como instrumento, porque decían que un pedacito de lo que dice sea verdad, nos ayudaría a frenar el avance de los chilenos. ¿Eh? Entonces, ellos fueron astutos al aceptar a este ciudadano francés la primera vez. Ya la segunda vez, cuando volvió, ya se dieron cuenta de que era un farsante y lo expulsaron inmediatamente. ¿Eh?
Argentina. Ujú. Pero eso da para mucho, o sea, me quedó mucho material porque no podía extenderme demasiado en ese aspecto, pero es apasionante. ¿M? Es apasionante ver cómo una persona, a mi juicio, a lo mejor estoy equivocado, enajenada, eh, genera este proyecto, cómo logra tener una llegada al pueblo mapuche y cómo el pueblo mapuche lo acepta como rey sin dejarlo ser rey. Porque Ujú. eso es la otra cosa. Los mapuches aceptaron el reino de Oreil, le dieron una capital, le dieron una corte, todo, pero ellos se seguían mandando solos. Ujú. Entonces fue un juego muy interesante que sería bonito profundizar. Claro, me imagino. Y un poco, por lo que está diciendo usted ahora, el tema de que siempre se habla de que, bueno, la formación política, configuración política mapuche era mucho cacique, muy separado, que incluso se enfrentaban entre ellos. ¿Están así después de haber estudiado todas estas fuentes? ¿O había una unidad que podría, como en este A caso ver, que está hablando de O'Reilly y Antoine, que efectivamente actuaron, al parecer, un grupo conscientemente con respecto a él? yo siempre hago la similitud, guardando las diferencias, entre el Gulumapu o el pueblo mapuche chileno con la Confederación Suiza. La Mm, Confederación Suiza tiene cantones, ¿no es cierto? Y los cantones se manejan en forma independiente, excepto en algunas cosas donde hay un gobierno federal. mm, Y el Gulumapu era lo mismo, tenía cuatro provincias o cuatro cantones donde estaban agrupados por justamente el lugar en que se hallaban. Los Lafkenche a la orilla de la costa, los Pehuenche a la orilla de la cordillera, los Nache en el centro, etcétera. Eran cuatro, que cada uno tenía un gobierno escalonado, porque era lo mismo que ahora intendente o gobernador provincial, gobernador regional, tenían los loncos, que se transformaban en caciques en tiempos de guerra. Los caciques no eran elegidos por un Butalmapu, que era el nombre de cada provincia. Para ser cacique tenía que ser elegido por los cuatro Butalmapu. Ahora, muchos se han aprovechado de esta diferencia y de esta rencilla interna entre ellos para decir que ellos nunca fueron un pueblo. Según la definición de Andrés Bello, para ser pueblo se necesita tener un territorio común, un lenguaje común, una creencia común, ¿no es cierto? Y los mapuches cumplían a cabalidad todo eso. Tenían la misma cosmovisión, hablaban todo en mapuzungún, eh, si la diferencia estaba en los lugares en que estaban situados. No eran recolectores ni nómades, como muchos han querido hacerlos aparecer, porque cada uno tenía su territorio perfectamente delimitado y esa es la razón de repente de ciertos enfrentamientos, que los de un Butalmapu pasaban al otro lado. Ahora, el hecho de que se hayan enfrentado no quiere decir que eran pueblos distintos, eran simplemente pueblos que tenían diferencia entre sí en algunos momentos determinados. Pero llegado momentos de gran crisis, siempre se aunaban las cuatro parcialidades o Gutenberg Map. Entonces, eh, la condición de pueblo del mapuche está claramente dada. ¿M? Quizás la diferencia mínima existía con el pueblo mapu, que eran los mapuches del otro lado de la cordillera, que en su mayoría eran regidos por mapuches idos desde Chile, no. que era el gran cacique Calfucura, era oriundo del Yaima, y casi todos los que le seguían, que ese fue el cacique más bravo, digamos, de las Pampas Argentinas, era gente de Gorbea, de Yaima, de Cunco, entonces, pero igual ese era un territorio distinto por el hecho de estar ubicado hacia el Atlántico. Correcto. Em, bueno, ¿qué más puedo preguntar? Ah, algo bien, que me saltó la duda.
que no lo conocía. El término Gulumapu, pues, siempre de manera pública ahora se habla de Walmapu. ¿Por qué Gulumapu es lo mismo? ¿Por qué esa diferencia? Wallmapu Ujú. es el territorio del pueblo mapuche total. Es el territorio que se extiende, digamos, desde aproximadamente la altura de, de Los Ángeles en Chile y que parte desde el Pacífico hasta el Atlántico. Ok, El Wallmapu es todo, los dos lados. Ahora, el Puelmapu es el lado argentino, por decirlo más claro, y el Gulumapu es el lado chileno. sí, Y ambos territorios conforman el Puelmapu, la Gran Tierra. ok. Por eso hubo ciertos problemas diplomáticos cuando una ex ministra chilena habló de ir a pacificar el, El el Walmapu, Gualmapu. claro, Le molestó a nuestros vecinos, que dijeron no se tiene nada que meter acá, en porque ese es todo. está ¿Eh? hablando, El claro. Putumapu es el lado chileno, que partía claramente desde el río Biobío Ujú. y llegaba hasta un poco más al sur del río Tortén, y desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Ese es el Gulumapu reconocido por el gobierno de Chile en el Tratado de Yapeyue de 1825, considerado un territorio soberano por un tratado firmado por los dos gobiernos, por llamarlo un tratado de pueblo a pueblo, e incluso se habla de nación a nación, que no ha sido desahuciado hasta el momento. Y Ah, es un tratado internacional. Y en ese tratado internacional se reconoce al Gulumapu con sus fronteras claramente delimitadas, Cordillera de los Andes, Río Biobío, Océano Pacífico, Río Tortén. correcto. Saliendo un poco, no tanto de la novela, ¿me podría dar o compartir una opinión reflexiva sobre lo que es la guerra, el conflicto? ¿Ah? ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, este libro, y bueno, sobre todo el anterior, la segunda novela, habla del conflicto en sí. Pero usted también se ha acercado a fuentes a través de este libro que fue muy exitoso, a que, entre paréntesis, todos mis amigos que lo leyeron, todos quedaron fascinados, veterano, un veterano de tres guerras, e incluso no solamente se ha acercado a este fenómeno tan propio del ser humano que es la guerra, la confrontación, a través de fuentes, sino que a través de incluso su propia experiencia, ¿m? Que se relata en este libro, 1978, el año que marchamos a la guerra. ¿M? Entonces, con este acercamiento tanto que usted ha estudiado como también vivió, ¿m? ¿Cuál sería su opinión sobre la guerra? Un poco pensando, La, reflexionando. la peor opinión, pues, porque mientras más se conocen los conflictos bélicos, más uno debe pensar cómo evitarlo, porque creo que no puede haber desastre más grande para un pueblo que verse inmerso en una guerra. Eh, en la guerra siempre hay vencedores y vencidos, pero yo creo que al final todos son perdedores, incluso el vencedor, porque cuando hay otras catástrofes como las naturales, una inundación, un terremoto, un incendio como los que hemos visto aquí en Chile o que se están viendo hoy en Europa, siempre se ve, digamos, eh, un espíritu de cuerpo que se forma entre los seres humanos que habitan la región amagada, que se ve reforzado por personas de distintos países que llegan a apoyarlo. Eso lo hemos vivido nosotros con los grandes terremotos, ¿no es cierto? Sobre todo el del año 60, donde eh, vinieron naciones totalmente distintas colaborando. Y eso psicológicamente mitiga un poco el desastre, ver la solidaridad internacional. En el caso de una guerra, la catástrofe es producida por otras personas y esas personas generalmente tienen bandos y se divide y no hay solidaridad. Podemos ver hoy día claramente lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que la guerra es el conflicto psicológico y físico
más triste que puede enfrentar un país. Y por eso hay que tratar de evitarla, pero a toda costa. Que la diplomacia siempre lucha hasta lo último para evitar un conflicto. En los conflictos las víctimas no se, ya no es como en las guerras medievales, como el tema que tú dominas muy bien, o las guerras napoleónicas, o las guerras del siglo XIX. Incluso me atrevería a decir que la primera etapa es la Primera Guerra Mundial, donde combatían soldados contra soldados. Las guerras se han hecho extensivas ya al final de la Primera Guerra Mundial a las poblaciones civiles. Y ahí no hay distingos de mujeres, niños, ancianos, y todos son víctimas de, una, de otros seres humanos. Entonces, me imagino yo que las guerras no se van a acabar porque existe una buena voluntad, porque son inherentes al ser humano. Estábamos viendo, ¿no es cierto?, recién de estos conflictos que habían entre parcialidades mapuche. Hemos visto los conflictos entre parcialidades chilenas, la guerra civil de 1859, la de 1891, etcétera. No se van a acabar porque el hombre, creo que desde su inicio tiene ciertos sentidos de territorialidad, de mantener el poder o de acceder al poder y dominar a otros. Pero hay que tratar de evitarlas, porque yo mientras más estudio las distintas guerras, como la guerra civil de 1891, la de 1859, la misma guerra del Gulumá, esta invasión al territorio mapuche, o la guerra del Pacífico, uno se da cuenta del drama terrible que es la guerra. Así que no porque escriba de guerra, yo creo que voy a promover la guerra. Todo lo contrario. Sí, Mientras más la conozco, más me opongo a, a este flagelo. claro, justamente. Muy de acuerdo con sus palabras. Creo que mientras más se lee de los conflictos, es una enseñanza para tratar de evitarlo. Realmente las Sí. consecuencias son muy malas. Bueno, para ir cerrando esta conversación, bueno, por supuesto, preguntarle cuáles serían sus próximos proyectos que tiene en carpeta, y ya nos manifestó de que se quiere quedar por el camino de la novela histórica. No sé si va a dejar la crónica al 100%, pero ¿qué se viene para el corto y mediano plazo para su obra? Mira, la crónica la tengo cerrada por el momento, aunque no descarto en algún minuto, digamos, volver a alguna crónica, pero como te decía en un comienzo, voy a continuar con la novela histórica y estoy muy avanzado ya en una novela histórica sobre un periodo de la Guerra del Pacífico, que esa tendría que salir ya a librerías en mayo o junio del próximo año. Así que voy a continuar con la novela histórica y específicamente va a tratarse sobre la Guerra del Pacífico, siempre con un solo personaje de ficción y el resto todo producto de una investigación acuciosa para que tenga el rango de histórica. Claro, Así que por ese lado van mis próximos pasos literarios, si Dios quiere. perfecto. Bueno, es una excelente primicia, muy buena noticia para todos aquellos que nos gusta leer sobre la Guerra del Pacífico y renovando un poco ya lo que fue el clásico Adiós al séptimo de línea, tener otro material más, ya quizás incluso por una cuestión temporal, con más información, porque ya se ha trabajado bastante más también las fuentes respecto de la Guerra del Pacífico, lo que ocurrió ahí. Así que muchas gracias, don Guillermo. Muy complacido de haber conversado con usted. Ya no solo Todo lo contrario. solamente haberlo leído, sino también conversar y conocerlo. Y bueno, le deseo lo mejor de que este proyecto de esta nueva novela sea el segundo ya, porque este el primero ya está, ya vio la luz, el segundo de muchos más. Un millón de gracias, Teo. Ha sido una conversación muy agradable. Así que te agradezco a ti y un saludo a todos los que puedan ver esta conversación
en días posteriores. Así que muchas gracias por la invitación a estar en tu programa. Muchas gracias. Hasta luego.